Ok. Viendo que paso a paso vamos acercándonos casi a otro UPB, a un exterminio en donde todo el mundo se queda callado y nadie reacciona. Entonces, frente a esa situación, se da este estallido popular. Un estallido que va mucho más el florero de Llorente, la reforma tributaria, que a todas luces, en lugar de solucionar la situación con el sector más desfavorecido, lo que hacía era generalizar la pobreza. En tanto que grababa a todos, hasta las pensiones, hasta las canastas familiar. Es decir, en lugar de, querían vender esa reforma diciendo que era un acto de solidaridad con los que estaban padeciendo los signos del hambre, pero lo que hacían era generalizar el hambre. Entonces, después de que cae eso, yo pienso también que no, tampoco el movimiento, el comité de paro, tampoco tenía dimensionado lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, y va mucho más allá incluso de las reivindicaciones y las organizaciones que sacaron a la protesta popular. Hoy, por ejemplo, en Medellín, la marcha salió desde un bar, una de las comunas más pobres de Medellín, que es la comuna Nueva Occidental de Castilla, La Esperanza, que también ha sido una población muy aguerrida del paro del 77, por ejemplo, y atravesó hasta la otra comuna nororiental, que es la de Aranjuez. La multitud impresionante, la gente en los balcones, la gente en las puertas, salían las viejitas, los ancianos, los jóvenes con las banderas a aplaudir, a cantar las consignas. Fue una cosa muy hermosa, muy apoteósica, y sobre todo la juventud que tenemos una juventud muy sensible a muchos elementos que tienen que ver con un sentido humanista frente al medio ambiente, frente a la vida, frente al respeto de los derechos humanos. A mí eso me llena de alegría, mucho, me llena de mucha alegría. Hay otros aspectos ya a los lados que lo convierten a uno mucha preocupación sobre lo que acontece los desmanes o el irrespeto a los derechos humanos por parte de los estamentos de las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa muy preocupante. La manera tan indiscriminada del uso de las armas a la población civil indefensa, eso es una cosa supremamente preocupante. Que a los muchachos, a los estudiantes, a los jóvenes los ha golpeado mucho porque se sienten como muy impotentes también. Yo escucho a los estudiantes y ellos también quieren hacer algo, quieren participar de alguna manera, les inquieta mucho esas muertes, esas reacciones tan violentas, pero también hay un sector, digamos que la zona del Pacífico, en especial el Valle del Cauca, Tumaco, Nariño, toda esa zona, ha estado rodeado de muchas agrupaciones paramilitares, bandas, grupos que han hecho también de la protesta social un espacio para sus incursiones, en muchos de los casos en contra de los protestantes, o sea, en contra de la movilización. Y se viene constituyendo una idea, porque ya no es la primera vez, en varias otras movilizaciones como la del 2019, gente que se comprueba o hay señales o indicios de que se paga a una gran cantidad de jóvenes para que vaya y perturbe, vandalice y deforme la movilización. Igualmente, población civil que se arma y ataca a los manifestantes o a la minga indígena, por ejemplo. La minga indígena en el Cauca, tras antier fue atacada y era gente de un condominio, gente de civil, aparentemente,
que se armaron y fueron a atacar. Entonces, son situaciones de mucha polarización también, porque hemos sido una cultura muy intolerante, donde no se acepta la diferencia, no se acepta que el otro pueda pensar distinto. Y bueno, hay otras situaciones también un poco difíciles de manejar, y es como los bloqueos en las carreteras. Los bloqueos en las carreteras, en tanto se unieron los camioneros, por ejemplo, y hay un problema en donde en algunos sectores, algunas ciudades se llama que hay desabastecimiento de los productos agrícolas. Muchos campesinos no tienen cómo sacar sus productos y los están perdiendo. Es otra pues de los síntomas, y que en algunas partes, no en todos, en algunas partes esos bloqueos, por ejemplo, se les acusa, no sé pues hasta qué punto. Hoy habló, por ejemplo, la directora de un hospital de Cali, yo a ellos sí les creo, y hablaba de que una ambulancia había sido vandalizada y un camión que llevaba oxígeno entre Cali y Medellín, en Bogotá. Entonces son también lunares negros que se posan sobre el movimiento. Muchos hablan pues como en pos de desprestigiarlo, pero en su gran mayoría entre esos baches hay una gran mayoría multitudinaria que se expresa de otra manera, que se plantea de otra manera, y que lleva ya casi 15 días en la protesta continua, con velatones en los barrios, por ejemplo, con filarmónicas o conciertos. Entonces son también entre claro y oscuro muchas cosas que han venido pasando. Yo dejaría ahí. Claro. Yolida, ¿puede completar, por favor, con lo que estaba diciendo? La reforma de la salud. La reforma de la salud. Yolida, Aquí ando, ya voy. No, yo a diferencia de Gloria, sí creo que hay algunos asuntos ahí muy delicados con relación como a el ejercicio también al derecho a la manifestación y al derecho pues como a la protesta. Yo creo que este paro de este año es distinto, muy distinto a los otros, porque más o menos desde el 2015 por lo menos veníamos como en unos altos en el camino y cada vez se han recrudecido más. Aquí hay dos cosas, como dice Gloria, fundamentales. Uno es la reforma tributaria y el segundo es la reforma de salud, que es bien delicado el asunto, pues como con los puntos que hay en esa nueva ley, que ya venimos pues como con lo de la reforma, lo de la ley 100 que fue en el gobierno de Uribe. Y aquí hay un asunto también que es la militarización de algunos sectores de algunos lugares del país. O sea, la orden está dada pues como desde ahí. Es decir, hay un asunto, ahorita que lo conversábamos, un asunto de las noticias también muy polarizadas. Es decir, ¿qué es lo que sale? ¿Cuáles son las noticias? Esa pregunta que hacen ahorita, ¿cómo ven ustedes los que están por fuera? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo nos ven? ¿Cierto? ¿Cómo nos ven? Porque también eso es cómo nos están mostrando los medios de comunicación, no solamente los noticieros, sino la prensa, la radio, quienes están también al frente de esa comunicación, que me parece un asunto también ético, pues porque esto como que arrasa con la humanidad de cada uno, y creo que ese asunto de asumir un lugar político, en este caso, es bien complejo. Es bien complejo pues porque el país viene polarizado hace mucho rato, entonces son los unos y los otros y los que están en la mitad, entonces también se complejiza. Por lo menos estamos ahorita con una fuerza grande, los profesores de las universidades. Por primera vez hay grupos de profesores de todas las universidades de Colombia juntos pensando en unas propuestas para hacerle al gobierno.
También hay grupos de estudiantes de las universidades que vuelve y se reactiva el movimiento universitario de estudiantes. En este momento hay muchas personas desaparecidas que no se sabe dónde están, estudiantes, profesores, o sea, los informes de las comisiones también han sido muy preocupantes. Mujeres violentadas sexualmente durante las marchas, personas desaparecidas, heridas, hay estudiantes en este momento, hay 6 estudiantes, por ejemplo, acá en el Hospital General de Medellín, que todavía no han sido reconocidos por sus familiares, pues estamos como rotando toda esa información, pues para que aparezca, ¿cierto?, quién los acompañe, pero ha sido también un movimiento de mucha convocatoria. Hoy la marcha, como dice Gloria, fue muy bella hasta ahora, hasta este momento, por lo menos acá en Medellín no hay brotes de violencia y la gente fue impresionante, o sea, el gentío que fue grande. Entonces yo creo que uno también tiene que identificar cuáles son esos medios de comunicación neutros, tratar de encontrar cuál es la neutralidad, pues diría yo, una neutralidad que le permita a uno también informarse como con calidez, con afectividad también por quienes están marchando en algunos momentos o quienes estamos también en casa en otros momentos, pues como apoyando los distintos movimientos. También hay persecuciones políticas, hay persecuciones militares por profesores, pues en este caso es que me muevo yo pues como en el ámbito de la docencia, mucho. Y lo que dice Gloria, también eso va recrudeciendo como incumplimientos del gobierno, pero no es de hace 4 años, eso hace de mucho tiempo, es decir, lo que pasa es que se va como acumulando y como que también se aprovechan las oportunidades, y yo creo que esta es una gran oportunidad, que creo que si los grupos que se están conformando la aprovechan y no se aprovechan también del momento, porque también hay de eso, ¿cierto? Hay momentos en que uno tiene que también hacer el alto propio y no pensar en el sí mismo, sino pensar en la colectividad, que eso es lo que nos está demostrando este momento, pues como esta movilización. Hay mucha gente junta, muchísima, pero como ponía ahí en el chat, también hay grupos que se involucran y que, bueno, también las noches han sido muy difíciles. Por ejemplo, para Cali ha sido muy difícil. Hay muchos muertos en Cali que todavía no se han reportado. Muchas veces también durante las marchas han atacado los grupos médicos que están acompañando. Entonces, ahí uno también, ¿cierto? Como a qué estamos, ¿cierto? También hay un asunto que se vuelve, que la masa también hace que se pierda como el horizonte de a lo que se va a la calle, a lo que es lo que se está finalmente defendiendo. Y creo que hay un asunto también que pensar, y es el tema de la credibilidad de los líderes, en cuáles son los líderes en los que necesitamos creer, ¿cierto? En quienes también necesitamos creer, como para que no se desvalorice este momento pues por el que estamos pues como pasando. Entonces, bueno, no sé, como abierta también a las conversaciones, porque creo que estos espacios permiten también la comprensión de lo que políticamente está pasando en este país. Yo tengo Claro. una pregunta que hace varios días más o menos que me rueda en la cabeza. E incluso puse unas cosas en el Facebook que a lo mejor no tendría que haber puesto, pero las puse igual. ¿En qué medida, por ejemplo, lo que decía Gloria del desabastecimiento, no es algo realmente provocado por ciertos grupos? Porque en la historia de Chile el desabastecimiento jugó un papel fundamental para romper los movimientos sociales, la aceptación de los movimientos sociales durante el gobierno de Allende. Entonces, ¿en qué medida no está pasando un poco lo mismo en Colombia? O sea, el proceso, el desabastecimiento es algo que asusta mucho a la gente porque significa hambre, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes están manejando eso por detrás? Porque en Colombia todos sabemos que no solo es el ejército, el ESMAD, sino que hay otra gente metida entre medio
de la cual nunca se habla, pero siempre está ahí, ¿sí? Entonces, y entre los paras y el resto de los amigos de los paras, entonces esa cosa es muy complicado, por lo menos para mucha gente de afuera entender qué es lo que está por debajo de eso, o sea, quién controla el desabastecimiento, porque hay gente que lo está haciendo a propósito, o sea, que está haciendo las cosas para que pase lo que la gente quiere que pase, o sea, que los movimientos sociales se quiebren, porque eso puede ayudar a quebrar el movimiento social. Entonces, eso para mí Claro. es un tema no menor. Y los que hacen eso no son la gente que está en las manifestaciones, sino que Pero hay otros... Araceli, en ese sentido también, y perdóname que te interrumpa, Sí, sigue. una cuestión de perspectiva también es que venimos de año largo de COVID en el cual han habido problemas muy serios de abastecimiento. Han habido problemas muy serios de que los campesinos, los agricultores no tienen cómo llevar sus productos al mercado y que les ha tocado botar las cosechas. Yo no estoy muy enterada, pero de Colombia, pero me da la impresión que el gobernador de Boyacá fue el único que tomó cartas en el asunto y trató de hacer una solución de comprarle los productos a los agricultores y organizar mercados y repartir esos mercados en la gente. Y bueno, no sé qué tan efectivo habría sido, pero es un problema que viene desde hace rato. Sí, venimos un año en eso. Yo conozco amigos que cultivan calabazas y hace 6 semanas les tocó botar la cosecha, literalmente botarla, antes de que se presentaran todas estas manifestaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que obviamente es un argumento que se utiliza para manipular a la gente y asustar a la gente. ¿Mm? Porque a todo el mundo se le olvidó los problemas de abastecimiento que se dieron en los últimos 15 meses. Ahora todo el problema de abastecimiento es solo resultado de la... Es que eso es, Sí, ese es el asunto. Entonces, ese es cuando, exactamente el punto. sí, cuando además uno ve, pues yo veo en Facebook de amigos que ponen, que dicen, pero ¿cuál desabastecimiento si Corabastos y Palo Quemado están? Y miren las fotos, lindísimos, llenos de comida, si de pronto, no sé, Carulla, Pomona, donde la gente compra, pero la tienda de la esquina y los grandes mercados, las plazas de mercados parece que sí están bien abastecidas. Entonces, es un problema de manipular la percepción de la gente y de Exacto, distanciar a la gente de los que están participando en las manifestaciones. Es un problema muy ideológico, ¿no? absolutamente, de acuerdo. Pero Sí, es es un así. problema, pero, Bueno, pero mira que A ver, no es Juan único. José, cuenta. No es único. Además de eso, hay un problema también en la producción. En mi región, que es una región que tiene 10 municipios y se reconoce como una región altamente productora y transformadora de lácteos. Y, y ha habido mucho bajón en la producción porque los convenios internacionales de libre comercio que tiene el país con Europa, sobre todo, pues ha hecho que entren muchos lactosueros y muchas materias primas que se mezclan aquí con lácteos y salen al mercado y se vuelve poco rentable para los productores de leche estar en esa línea. Entonces, eso ha afectado tremendamente. Los productores de papa de Cundinamarca y Boyacá, que son departamentos muy juntos, tienen la afectación de los convenios de libre mercado que tiene Colombia con Perú, por ejemplo. Entonces, se encuentra que sale la cosecha y está pues la entrada de las importaciones o la entrada del contrabando, porque otro problema serio que ha movido mucho a la gente, a los sectores populares, es el verse en una minoría de condición frente a la corrupción, ¿sí? Y la corrupción está mediada también por el contrabando, por el lavado de activos, ¿sí? Por lo que hace que se sostenga el sistema político del país, que es con todo lo que ya sabemos del narcoestado. Entonces, todo eso ha generado una indignación muy grande que se siente también y se expresa por el empobrecimiento cada vez mayor, que incluso la pandemia va acelerando. La pandemia mostró un incremento en los dos tipos de pobreza, que son los indicadores que tiene el DANE, donde la pobreza extrema creció
y la pobreza financiera pues también creció. Entonces, pues la gente no, y más en el caso de los jóvenes, en donde el discurso está el que la educación le sirve para el ascenso social. Resulta que no es cierto, porque pues los jóvenes terminan sus programas, quedan endeudados porque tienen que estudiar con crédito del ICETEX o con crédito de la banca privada, y pues quedan pauperizados porque sus familias quedaron endeudadas, quedaron con remates de propiedades, y entonces eso produce mucha indignación. Entonces la pregunta que hacen los jóvenes, bueno, ¿y nosotros aquí qué hacemos? Recuerdo antes del 28 que las prevenciones que se hacían era que si había movilización social como se suscitó ahorita, la pandemia iba a crecer, y la respuesta de los jóvenes es: ¿y qué preferimos? ¿Que nos mate la pandemia o que nos mate esta miseria en la que estamos siendo pauperizados? Por eso nos vamos para la calle, y el movimiento juvenil es enorme, entre otras por esa razón. Igual, también hay otra situación aquí en términos de lo político, y es que el pretexto de inmovilidad que se tenía es que relacionaban los movimientos sociales con la incidencia de los grupos armados. Pero en la medida que ya ese fenómeno se ha trabajado con los acuerdos de paz, pues ya el terrorismo no está en manos de los grupos armados ni los grupos ilegales, sino pasó a ser la ciudadanía que se moviliza considerada como terroristas. Y por eso la actitud militarizante de toda la sociedad, no solamente de algunas regiones. Lo que yo cuento aquí en Ubaté es que la orden que tiene la policía a nivel nacional y el ejército a nivel nacional es que donde quiera que haya movilización social, hay que considerar los enemigos. Y como está todo el concepto del enemigo interno, ¿sí? Ese concepto del enemigo interno es un concepto que siguen manejando las fuerzas del Estado y el mismo Estado. Ese concepto de enemigo interno hace que todos seamos foco de cañón de los diferentes actores, tanto legales y peor aún de los ilegales, pues porque hay una fuerza muy clave, digamos, del paraestado. El paraestado tiene mucho poder aquí en Colombia. Ahí lo ve uno en las elecciones, la fiscalía y los organismos de control pues no van a ser capaces de determinar cómo fue que se eligió Duque, pero la ciudadanía sabe que la elección de Duque tuvo que ver con financiación altísima del narcotráfico. Entonces, es realmente eso. Y la relación que hay entre el director del Partido del Centro Democrático con el gobierno y su descalificación como paramilitar, eso también sigue indignando a la población, en la medida que la población sigue verificando la incidencia que tiene Uribe en las determinaciones que toma Duque. El trino que, por ejemplo, le sacaron de Twitter, pues evidencia lo que posteriormente se hizo, y es militarizar el país y poner a los ciudadanos en boca de los cañones y de las pistolas y de los fusiles y todo eso. Y todas las estrategias o sea, prácticamente se están utilizando son estrategias de guerra, ¿sí? De los medios de comunicación tiene un papel importante, el desabastecimiento provocado tiene otro papel, el considerar que los grupos indígenas pues tienen que relación con el narcotráfico, pues decirle a la minga indígena que encontraron marihuana en las bucetas, eso son estrategias de guerra, ¿no? Son estrategias de guerra que venimos, o sea, que ya que el país sigue sin desconocer, y creo que el modelo el neoliberal evidencia el efecto que tiene por la pauperización del estado de finanzas de un país como esto, ¿no? La crisis con la que se venía moviendo el país a propósito de que ya no tiene activos, ¿sí? Que los activos se los entregaron a las grandes corporaciones. Antes del 19, las grandes corporaciones tenían que pagar renta. A partir del 19, el ministro Carrasquilla le propuso al Congreso que le quitaran la renta a las grandes corporaciones. Entonces, ese concepto del modelo neoliberal, que son las grandes corporaciones las que mueven la economía y que a propósito de eso tienen que pagar renta y le quitan la renta, pues son países que como este se quedan sin ingreso, ¿sí? Entonces, pues los servicios no dan renta. El área de servicios no da renta, pues lo que da renta es la producción de bienes. La producción de bienes, la industria en el país está caída. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues apretar cinturones por todos lados. Reforma en la salud para que la población sea la que se asuma. Reforma fiscal para que la población sea la que cargue la responsabilidad de la descarga que le hacen a las grandes corporaciones. Reforma pensional, toda una cantidad de reformas que son propias de las recomendaciones, sobre todo que hace la banca multilateral, pues porque la banca multilateral no va a poner en riesgo sus grandes capitales que tienen crédito aquí en Colombia, tanto la OCDE, que es el recomendador político de las determinaciones, y lo que
pide el Banco Mundial y el Banco Financiero Internacional, que no es un discurso repetitivo lo que hacemos, sino es una evidencia porque, por ejemplo, la reforma tributaria, el gobierno pidió a un cuerpo de consulta que le hiciera las propuestas. En el cuerpo de consulta estaba un coordinador, el coordinador del cuerpo de consulta era de la OCDE, y toda la cartilla venía de la OCDE. Sí, entonces ¿ahí qué? Nada. Sí, todas las voces de los intelectuales colombianos de la Academia Económica del país, pues ¿qué iban a tenerse en cuenta? Absolutamente nada, ¿sí? Y pues no, o sea, yo tengo la sospecha que también hacen cosas a propósito para desestabilizar la sociedad y poder mantener algunas garantías de poder que tiene la derecha en este país. En Colombia la derecha no ha perdido poder en los últimos 500 años que ha manejado el No, poder. pues. ¿Sí? Entonces, esa es la razón también con la que se desestabilizan los movimientos sociales. Sin embargo, hay una fe muy grande, vi mucha esperanza en lo que dice Gloria, en la movilización de la juventud, que también se pellizcó. La juventud no se pellizcó, por ejemplo, cuando el referendo del sí y el no por la paz no se pellizcó, dejó todo en manos de la juventud, no votó. Los abstencionistas más grandes están entre los 20 y los 35 años aquí en Colombia. No votó en las elecciones pasadas, dejó en manos de los partidos tradicionales las elecciones, y pues ahí tenemos. A mí me decían, oiga, ¿y usted sí se da cuenta de las consecuencias por haber votado por Duque? Le dije, pues claro, pues yo tuve que votar por Duque porque me ofrecían 500.000 pesos mi voto, y cada billete tenía la figura del director político de Duque, ¿sí? Entonces, esa es una razón por la cual muchos colombianos terminaron entregando los votos, y como aquí no hay obligatoriedad electoral, pues la corrupción es fácil, en donde los recursos públicos se van atesorando para comprar las votaciones. Eso es realmente lo que pasa, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, eso o sea, genera un deterioro moral muy serio, que creo que el movimiento lo está recomponiendo, porque ya los jóvenes están mostrando de que el miedo ya no los arrincona, ¿sí? Los camioneros también mostraron de que el miedo no arrincona. Los maestros, a pesar de las amenazas, están mostrando que el miedo no arrincona, ni el miedo a lo que hacen las fuerzas militares, ni el miedo siquiera a los efectos del COVID. Creo que de pronto la pandemia sube, pero a pesar de que hay conciencia que la pandemia sube, el miedo no arrinconó, ni ha arrinconado, y eso me parece que es una manera de moralmente fortalecerse un colectivo social, que diga, sí, somos capaces, sí, sí podemos, sí vamos para adelante. Eso me parece que es una clave. Y ahí está la responsabilidad grande de los dirigentes del paro para poder sentarse no a dialogar, sino a negociar. Creo que el ejercicio ahorita es ser capaces de negociar puntos de vista que la sociedad, y sobre todo consolidar las expectativas de la sociedad en puntos, en 4 o 5 puntos claves que puedan ser negociables, ¿no? Porque como no se puede negociar todo, porque todo no se va a conseguir, pero sí que la gente sienta que lo que es clave, no reivindicativo, sino es clave para poder recomponer ese desbarajuste, pues está consiguiendo en la negociación con el gobierno, pues que al menos ya el presidente ha expresado que se sienta en una mesa de negociación. Antes decía que se sentaba en una mesa de diálogo, y las mesas de diálogo son para distensionar y acabar los movimientos sociales. Sin embargo, pues vemos a ver si coge fuerza el concepto de negociación y es respaldado por las movilizaciones populares. Me parece que si hay respaldo de la movilización es eso. Y la otra cuestión importante es que los medios de comunicación y las formas de comunicación convencional quedaron out, pues porque ya el mundo conoce lo que pasa aquí en Colombia a través de las redes. O sea, ese papel que tienen las redes sociales es impresionante, y el mundo conoció no lo que diga Caracol y RCN, sino que los que directamente de la fuente estaban documentando y lo mandaban a la nube. Eso me parece que es clave. Igualmente también otras acciones que ya desde la digitalidad se están viendo que están teniendo efecto, ¿no? Entonces, la inteligencia digital de las poblaciones, de los sectores que están a favor de este movimiento, están diciendo, espera un momentico, que nosotros ya sabemos qué hacer para bloquear determinados tipos de cosas. Eso me parece que también está teniendo un efecto interesante, que pues yo no lo conocía, ¿no? Para todos los años que tengo, pero yo no conocía eso, y puede ser también parte como de una posibilidad digital de parte y parte para utilizar esos medios. Entonces, eso es como lo que sucede. Creo que con relación a Chile, que es la experiencia que ustedes han vivido, y sobre todo porque Colombia es copia de las determinaciones que hace Chile, ¿sí? Y Chile es como el ejemplo de la implementación del modelo neoliberal aquí en América Latina. Colombia, diríamos que va ahí detrásito, y lo que se ha movilizado en Chile, pues aquí en Colombia se está movilizando con más radicalidad, porque en Chile, pues entiendo que hasta ahora empieza a tener efecto el narcotráfico, ¿sí? Empieza a tener efecto, no sé si hay paramilitarismo o no, pero
al menos ustedes conocieron una militarización a partir de Pinochet y fue evidente, ¿sí? Aquí con este concepto de democracia militarizante, pues uno dice, pues bueno, entonces, ¿en qué es que estamos? Ni democracia, pero sí militarización de la vida civil. Es eso más o menos. Yo quisiera hacer Bienvenidos Oscar y comentarios. Rafa, que no habíamos hecho las presentaciones. Hola, Por buenas favor, noches. ¿estás ahí? Hola. Sí, buenas noches. Disculpen Hola. que me demoré más de lo presupuestado. Oscar, y Espero Oscar que estén también bien. Hola, Oscar. Hola. Rafa, ¿cómo están? Bien, muy La bien, idea ¿cómo están? es que cada uno de ustedes, como habemos chilenos, yo no soy chilena, pero no importa, y Tatiana, que también está afuera, y Jorge, el negro, que también está afuera. Jorge, ¿usted quiere la palabra? Y cada uno más o menos dé su visión de los acontecimientos, digamos, de lo que está sucediendo, ¿sí? Jorge, negro, dale. Bueno, pues, hola Rafa. Hello, my friend. Está en inglés ahora. No, unos comentarios muy puntuales. Primero, sí me parece que es como una extensión de la movilización social del 2019 que encabezó la juventud, pero que me parece que hoy, en el 2019, fueron los estudiantes quienes más protagonizaron la acción, y hoy a uno le queda la impresión de que son como la juventud de los barrios populares. Digamos, es cierto que los estudiantes están jugando un papel, pero me parece que hay una emergencia de esa otra juventud que ante la política pública no tiene futuro, y que explica un poquito eso. Pues si nos ha de matar el virus, pues que nos maten luchando, ¿cierto? Y me parece que lo que Gloria decía sobre la creatividad, a mí me parece una cosa supremamente importante, esa manera y esa diversidad de expresar la protesta. Ese es un punto. El otro punto que quisiera plantear es, me parece que la movilización ha tomado muchas facetas. Por ejemplo, yo conocí videos y fotos de movilizaciones en pueblitos que uno ni sabía que existían en Colombia. Ajá. O sea, claro, juegan las grandes ciudades. Colombia es un país de muchas ciudades, hay mucha movilización, pero en muchos lugares muy apartados de los centros también la gente se ha movilizado mucho, ¿sí? Y ese es un indicador de la manera como se ha venido extendiendo la protesta. Creo que en el marco de la protesta ha habido mucha provocación. Mejor dicho, la respuesta del Estado hasta ahora ha sido una respuesta terrorista, provocando el movimiento, porque también ha habido muchos videos, mucha fotografía en la que se muestra a policías encubiertos provocando saqueos, bueno, digamos, todo ese tipo de provocaciones orientados a desprestigiar la movilización. Creo que hay comentaría algo que me parece a mí que tiene que ver como con las representatividades. Es como una cosa muy paradójica, una gran, enorme movilización social, pero de un lado la dirección, el Comando Nacional de Paro no logra representar toda la diversidad poblacional y sobre todo juvenil en ese Comando Nacional de Paro. A veces es un poco gracioso. Yo estuve mirando una sesión, unos videos y unas fotografías de una reunión que me mandó un amigo en el Comando Nacional de Paro, y la mayoría de esas personas, primero, son hombres y segundo, son hombres viejos. Viejísimos. Viejísimos. Sí. Creo que ni una mujer había, me parece, en esa reunión. Sí, hay unas como dos. Marta.
Y la chica que está de representante del estudiante ya está amenazada. Ah, bueno, pero es que ya no estuve en esa reunión, creo. Bueno, en fin. Pero bueno, eso es una cosa. Entonces hay una movilización muy extensa, muy grande, pero que no tiene representatividad mayoritaria en ese Comando Nacional de Paro. De ninguna manera. ¿Sí? Que es una cosa muy rara, ¿cierto? Y en esa medida, pues también eso puede explicar los bloqueos, porque la gente sale. Sí, la gente sale espontáneamente y bloquea, en algunas partes negocian, dejan pasar, en otras partes me imagino que no, y en otras partes son acciones provocadas por el Estado mismo. Que me llama mucho la atención de esto de la representatividad, la incapacidad que tienen los liderazgos políticos en eso que llamamos el centro y la izquierda radical, etcétera, etcétera, para sentarse en una coyuntura de estas y poder acordar una estrategia común de acción. No han podido. No han podido siquiera ponerse de acuerdo en un comunicado, digamos, que acerque eso que en Colombia llamamos el centro y la izquierda para, digamos, a darle salida a la crisis. Una crisis profunda. Otro punto que me llama mucho la atención. Cierren los micrófonos. El otro punto que me llama la atención es el eco internacional que ha tenido esta movilización, este proceso de paro nacional. Ha sido muy grande y me parece que para el gobierno y para el uribismo eso ha sido un factor de una honda preocupación, porque las movilizaciones en Londres, en Berlín, en Ginebra, en París, en Roma, inclusive en pueblitos de España también. Entonces, el eco internacional ha sido muy grande. Y esto pues desprestigia a esa democracia que hemos tenido. Y para terminar ese comentario, me parece que la estrategia del gobierno de Duque es que ese tipo definitivamente no tiene ninguna sintonía con lo que pasa en el país. Nombra de negociador, de interlocutor con el Comando Nacional de Paro y con, digamos con el movimiento. Aquí hay un tipo que se supone es el negociador de la paz, un tipo Ceballos, que no recuerdo el nombre, pero el tipo... Comisionado de paz. Eso, comisionado de paz. El tipo provocó el que el gobierno de Estados Unidos volviera a declarar al gobierno cubano como Estado terrorista por una serie de incidencias que hizo con el gobierno de Estados Unidos, con Trump fundamentalmente. Y el tipo lo único que ha hecho respecto al proceso de paz es mamar gallo, y lo nombra de negociador. Obviamente, yo tengo entendido, por ejemplo, que una instancia que hay en Colombia que se llama el Consejo Nacional de Paz ha presionado y tienen la intención de vetar a ese tipo como negociador. Entonces, lo que uno ve también en el fondo es un gobierno que quiere tomarle el pelo al movimiento, a la movilización. Me parece, y el último comentario que yo quisiera hacer es, yo creo que hay unos síntomas muy fuertes de que el uribismo se quebró en el país. Es como la percepción que tengo. Y la respuesta terrorista del Estado colombiano frente a la movilización, que yo creo que esa es una reedición pues vieja. Esa es un poquito mi percepción.
Oscar o Rafa, ¿cuál de los dos quiere hablar? Oscar. Oscar, dale. El micrófono, querido. El micrófono, abre su micrófono. Ahora sí, ya. No se escucha nada. Ahora sí, Ahora sí. ya, Otra vez no se escucha nada. Oscar, acércate al micrófono, ¿quieres? No. Más pa. Aló. No funciona. Otro poquito, ya se está escuchando un poquito. A ver, ¿así? Ahora sí. Sí. Ahora Bueno, sí. entonces, es que ahí, cuando cambio el computador de lugar, bueno. Se descuadra, ya, ok. Bueno, pues, esta cosa es muy compleja, no siente uno que tiene todo el panorama ni todas las explicaciones que antes solía tener y los modelos analíticos que usábamos. Porque de los dos lados, digamos, del lado del gobierno y del lado de los movimientos sociales, las condiciones han cambiado y las cosas no funcionan lo mismo como en la época en que creíamos que este proceso iba a, digamos, a culminar o en una revolución, en una toma del poder, y que las fuerzas represivas iban a ser derrotadas. Pero es que hay una primera cosa, y tal vez es la más fuerte de todas, al lado de lo que han dicho mis amigos, mis compañeros y compañeras, es que esto del desabastecimiento, esto de la población civil enfrentada unos con otros, población civil armada, es un fenómeno más complejo porque no se puede explicar solamente como una manipulación del Estado, como una infiltración de las fuerzas del Estado o de las fuerzas paraestatales, que están las dos vías. Porque en la medida, sobre todo, en que el paro avanza y las tensiones se aumentan, los intereses de la misma población se van enfrentando entre sí. Digamos, estos campesinos que no pueden sacar, que pierden sus cosechas, tarde o temprano se vuelven en contra de los que están bloqueando. Y así hay una serie de fisuras y de tensiones, porque la base económica del país es muy precaria. Es una economía informal de más del 50%, y es una economía en la que, además agravada con la pandemia, una economía en que en los barrios populares la gente tiene cada una tiendita en su casa, y el uno le vende al otro una cosa a otra, de modo que cualquier ruptura en esa cadena mínima de lo cotidiano pone a la gente a pelear entre sí. Esa condición, tememos, la va a utilizar Duque para ir desgastando el movimiento. A ver, había un analista que a mí me parece muy, muy interesante, muy lúcido, un tipo muy joven, pero que viene, bueno, de la escuela de León Valencia y de este grupo de paz, libertad y reconciliación. Tiene una organización que se llama Paz y Reconciliación y hace unos observatorios. El tipo es un monstruo, tipo joven, y saca cada año un libro de este tamaño documentado sobre la situación de la guerra, bueno, y sus análisis ahorita están apuntando a este tipo de cosas. Del lado de las salidas posibles,
Ahora toco lo de la representación y los liderazgos, que creo que es un tema álgido y complejo. Pero, digamos, si hubiese una dirección, no, una dirección política del movimiento, no una dirección en el sentido de un director o un comité de dirección, más fuerte aún, una dirección es decir, un objetivo general, con una propuesta política para desbloquear la situación, como uno podría decir. En Chile la salida fue constitucional porque había una constitución autoritaria que, digamos, se volvió un objetivo como un objetivo del movimiento cambiarla, se logró y estaría la situación peruana, que es cambiar presidentes, meterlos a la cárcel, pero finalmente no cambiar nada. Estaría la situación venezolana, que es un poco la represión, primero fuerte, y después dejar que las propias fuerzas sociales descompuestas se maten entre sí. Y lo que estoy diciendo, lo que está diciendo, apoyado en este análisis de Ariel Ávila, es que parece ser que la estrategia de Duque en este momento va hacia allá. Parece que en vez de militarizar, lo que está haciendo es lentamente desmilitarizar para producir el efecto de que los civiles y la policía camuflada y las tensiones entre las diferentes fracciones de la población se enfrenten entre sí y termine la cosa en un infierno. Esa parece ser la línea estratégica del presidente, mientras, digamos, sus negociaciones son dilaciones, porque no son, como dice muy bien el profe Cubillos, Juan José, no son negociaciones, sino conversaciones. Y anuncios populistas. Ayer él hizo el anuncio populista de la... Hemos escuchado el clamor de los jóvenes, y va a haber educación, durante el próximo semestre va a haber gratuidad en la educación pública, y esperamos que esa medida se vuelva no solo de emergencia, sino política pública. Todo esto en un tono paternal y despolitizado, que lo que muestra es que son de nuevo declaraciones populistas para bajarle para apagar el incendio, pero no son realmente negociaciones que comprometan sectores del Estado a realizar los acuerdos. Entonces, ahí hay una complejidad de la estructura de las clases sociales populares en Colombia, de su precariedad económica, de su cercanía cotidiana con las culturas ilegales, de modo que no es solamente que el gobierno acuse al pueblo, al movimiento popular, lo hace de estar infiltrado y de ser un efecto. Ahora, digamos, el narcotráfico es la gran explicación de las muertes de líderes sociales, de todo lo que no funciona, y de la continuación de la guerra y de la, yo no sé si llamarlo aborto del proceso de paz, la descomposición de esa situación. Y pues desde el gobierno hay las dos hipótesis, son pues las dos maneras de tratarlo, eso es narcotráfico más disidencias de las FARC, de un lado, y de otro lado pues es una conspiración de la izquierda. En estos días apareció un experto politólogo argentino que se llama, no sé si lo conocen, pues es un joven de esos, impulsado como
rockstar de los medios, se llama Agustín Laje, un politólogo y filósofo, formado en la Escuela de Seguridad del Pentágono. Entonces los tipos mandaron a un filósofo a leer al pensamiento de izquierda. El tipo está leyendo Gramsci, está leyendo Guattari, está leyendo pues a los filósofos contemporáneos para entenderlos desde el Pentágono y desde la derecha latinoamericana. Es muy simpático, es peligrosísimo, pero es muy simpático porque, bueno, el presidente Uribe lanzó en estos días esa idea dice, es que todo esto está funcionando con el modelo de la revolución molecular disipada, querido. Disipada. Sí, y se armó el debate sobre qué era eso y si eso era de izquierda o si era de derecha. Y este tipo, pues, Laje, se lee a Deleuze, a Guattari y toda la cosa. Y es interesante porque el argumento nos afecta tanto a ellos como a nosotros. La idea de que efectivamente, aquí está el tema de la representatividad, los movimientos son dispersos, locales, sin liderazgos macro y sin direcciones unificadas o pliegos unificados, pliegos de peticiones unificadas. Ellos lo leen como esa metástasis de la subversión. Uno lo tiene que leer también como un cambio que se sale de nuestras teorías clásicas del proletariado como sujeto único y del partido como etcétera, etcétera. Y entonces es muy complicado. La multitud, Maffesoli está diciendo sobre Colombia que es la multitud y que es un cambio de época y que no es simplemente una agitación social coyuntural por un estado de pobreza agudizado por la pandemia, que es un cambio de época porque la gente está buscando solidaridades colectivas de nuevo, reagruparse de nuevo, abandonar el encierro, crear nuevos sujetos colectivos. Entonces la cosa se puede leer en muchos planos, pero el hecho es que, bueno, volviendo al pensamiento de derecha, están conscientes de que es una movilización multicéfala, no sabemos si anómica, esa es la gran pregunta, si es anómica, es decir, si va a terminar disolviéndose en múltiples, ahí sí, moléculas, si va a terminar enfrentándose entre sí, pero lo que es cierto del otro lado de la derecha es que no van a aceptar nunca que son movimientos sociales que responden a necesidades reales, sentidas. Todas las declaraciones de Uribe, el Centro Democrático, etcétera, y las del propio Duque muestran que no están leyendo el momento como un momento social, sino como un momento de subversión y un momento en el que hay que hacer ciertas reformas, pero que no es un fenómeno de serio, digamos, aparte de la subversión. Pero tengo una pregunta para hacerte, porque a mí me complicó mucho esta historia de la revolución molecular disipada y encontré un dato, Oscar, que a mí me dejó pero marcando ocupado porque me pareció tenebroso. El tipo del cual Duque saca la idea no es la lectura de Guattari, porque él no lee. Sí, no, eso es un tipo López, Alexander López. Es el Alexis López Tapia, que es un tipo que en este momento está haciendo clase en la Escuela Militar de Nueva Granada de Colombia. Sí. Entonces, y es un neonazi chileno de viejo cuño, además de caballero. Sí, de acuerdo. Entonces, a mí esos revueltos me producen espanto. No, claro, pues el punto es ese, digamos, que nuestra pregunta es, a ver, hablando de tu querido amigo Vasco, Vasco publicó una carta varias veces y la repartió, pues me parece, no puedo estar de acuerdo con esa propuesta, porque, digamos,
es interesante porque está tratando de pensar cuál sería el movimiento político en la cúpula del país alterno a una declaración de conmoción interior, que es una forma blanda de dictadura, pues blanda, no es blanda, pero es una forma civil de dictadura, o directamente un golpe militar. Digamos, ese es el gran temor de ese lado. Entonces Vasco proponía que el movimiento tenga como objetivo único que el presidente renuncie para darle paso a la vicepresidenta. No, olvídese. Porque la vicepresidenta, entonces, siendo más cercana al uribismo, podría negociar, digamos, podría pasar a negociaciones. Y a veces me parece descabellado. Totalmente. Desde todo punto de vista, porque primero la persona de la vicepresidenta efectivamente es más cercana que Duque al uribismo, pero sobre todo al ala militar más momia, que son los militares retirados, la ACORE, la Asociación de Militares Retirados, y digamos, si ella asume el poder, directa, la idea de negociación queda más lejos todavía. Y además no tiene sentido porque eso sería después de una renuncia del presidente vergonzosa. Él puede sacrificar a sus ministros como sacrificó a Carrasquilla, pero no se va a sacrificar a sí mismo. Entonces, no, eso sería directamente una vía al golpe. Pero el punto es cuáles son los movimientos políticos. Como decía el negro, hay una preocupación por qué están haciendo los movimientos, los sectores políticos, y bueno, Petro y la Coalición de la Esperanza, que es donde están los verdes, y estamos ahí en las peleas internas de la izquierda porque obviamente están cerca las elecciones, y entonces también el componente que envenena esto además son las elecciones. Yo no sé si es más fácil un golpe militar para garantizar que no haya elecciones y mantener al uribato en el poder, que arriesgarse a que todo esto desgaste tanto a Duque, que Petro sea pues todos dicen que Petro será el ganador del pulso político. Y eso también me parece muy complicado. Más que complicado. Rafa, es todo suyo el micrófono. Pues buenas tardes primero a todos. Un gusto como siempre verlos. Pues yo creo que ya se ha dicho casi todo, pero yo quisiera como insistir en unos puntos. Lo primero es que a mí me parece que estamos ante una situación distinta. Eso que dice Oscar me parece muy clave, de entenderlo y de apropiarlo. Es decir, que los modelos tradicionales de interpretación no funcionan y nos vamos a quedar cortos. Me parece que corremos un grave riesgo de que nos pase un fenómeno como el que nos está pasando y no terminemos de entenderlo, porque no tenemos las categorías apropiadas para entenderlo. Y tenemos, digamos, unas comprensiones políticas, unas categorías que yo no sé si funcionan del todo. Y lo primero es que no solamente es un fenómeno muy complejo, sino que es un fenómeno que es novedoso. Yo diría que lo primero es que ha sido masivo. Es decir, en las primeras semanas, sobre todo, los primeros días, fue masivo en el sentido de grandes multitudes, grandes apoyo popular al movimiento, no solamente a la reforma tributaria, sino, digamos, como una insatisfacción general con el gobierno, con la situación. Y yo creo que por primera vez vimos un movimiento que es masivo. Ustedes ya lo dijeron, no es orgánico tampoco. Pero yo diría que tampoco ha sido sistemático. Es decir, pasamos del movimiento a los bloqueos y hemos tenido, digamos, diferentes momentos
dentro del mismo paro que generan distintas situaciones que son difíciles de leer. Es decir, una cosa es que haya una movilización, otra cosa es que una ciudad se sienta bloqueada, otra cosa es que sea un tema de discusión política, pero puede ir más allá de eso y eso va evolucionando y se va alimentando. Y a mí lo que más me preocupa, y es lo único que quería decir como con más fuerza, es que ha habido una situación de derechos humanos trágica, ¿cierto? Más allá de los números, hemos visto un deterioro en las formas de actuación del Estado y en las formas de persecución a los jóvenes y, digamos, las personas que están documentando la situación, pues no solamente encuentran los más de 60 muertos, o bueno, terminaremos discutiendo cuántos muertos, sino la cantidad de casos de abuso policial, de personas heridas, de personas que se reportan con lesiones que van a generar discapacidad, con acciones, digamos, de violencia exacerbada por parte del Estado, que nosotros habíamos tenido un Estado que podríamos llamar en colombiano como muy cachaco. Los cachacos son los bogotanos que han siempre querido mantener las formas, ¿sí? Hay un libro muy importante, me parece a mí, del profesor Francisco Gutiérrez, que se llama El orangután con sacoleva, ¿sí? Que muestra, digamos, cómo el Estado colombiano ha sido un orangután, pero siempre ha mantenido las formas. Por primera vez no hay interés en eso. Y yo creo que hemos visto acciones pues descaradas, no solamente de comportamientos, digamos, de policías o agentes del Estado mimetizados como civiles, sino incluso en uniformes, disparando de frente a la población, reprimiendo las marchas, y a mí me preocupa que nosotros vamos a pasar eso por alto. O sea, de alguna manera no ha habido un movimiento en Colombia de rechazo radical a ese tema, y esas voces que decían que antes de cualquier acción había que reprimir, había que lograr que el gobierno reconociera esa situación de derechos humanos, que parara la violencia, se puede ir en los temas de negociación y en lograr que la matrícula cero, que se quitó la reforma, etcétera. Y digamos que lo que hemos visto es que esa presión internacional inicial fue muy importante, que en un solo día la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la comunidad internacional en pleno, dé cuenta de una situación de deterioro de la actuación del gobierno y de los derechos humanos. No es gratuita. Y en Colombia creo que nosotros no hemos entendido la gravedad del tema. Como ustedes saben, yo me muevo a veces en temas de discapacidad y ustedes no saben la cantidad de personas que están reportándose por pérdida de ojos, ¿sí? Ese es un herido leve, no son armas letales, dice la policía. Pero que un muchacho pierda un ojo y quede tuerto o quede ciego, pues es un cambio en la vida radical. Y yo insistiría en ese tema, digamos, de esa situación de deterioro que no nos llama a la acción y a los llamados, digamos, que terminamos en el pronunciamiento de condena, pero esa necesidad que tiene el país de revisar sus formas de actuación de control social es grave. Y eso ha evolucionado en un deterioro aún mayor, que es cuando la población civil y las formas de paramilitarismo también se forman y actúan de manera descarada, ¿sí? Digamos, cuando un grupo de vecinos, por X o Y razón, salen a dispararle a una marcha, pues hay una situación grave y se está exacerbando pues una situación de racismo, de discriminación que me parece pues muy grave. Hemos venido, sobre todo contra los jóvenes, de una apatía en el gobierno, de la sociedad colombiana, que ha permitido la limpieza social contra los jóvenes, que ha permitido el deterioro de la vida juvenil de una forma muy grande. Y no es solamente el gobierno,
sino hay como una apatía de la sociedad frente a la situación de la juventud. Y esperaríamos que esto nos llame a la atención. No se trata, digamos, de que acojamos, incluyamos o adoptemos a los muchachos dentro de las formas tradicionales, darles el mismo poquito, la misma oportunidad, sino cómo la sociedad se vuelve protectora de la juventud. A mí eso me parece un tema terrible en Colombia. Digamos, las formas de actuación frente a los jóvenes, el tratamiento frente a los niños y el tratamiento, digamos, del irrespeto de unas condiciones mínimas que en este momento se han vuelto terribles. Lo otro es que uno se pregunta, yo me declaro ignorante en eso, si puede haber un gobierno tan malo o si eso es intencional, ¿cierto? Yo creo que es casi intencional. Digamos que hay el interés de generar un llamamiento a la derechización del país de nuevo, generar un caos tan grande que de alguna manera vamos a volver a un llamado a la derechización, a que la misma población empiece a llamar al orden, a que venga el padre y nos salve. A mí me parece clarísimo, por ejemplo, que Uribe tiene claro, como él solo, porque me parece un viejo solo, que el candidato del uribismo no va a ser del centro democrático. Para nada. La derecha va a tener candidatos blandos y el esfuerzo de detener a Petro o a esa izquierda, pues ha venido siendo sistemático en las últimas semanas. Yo no dudaría que en la próxima encuesta Petro aparezca con el 60 o 65%. Yo veo que hay como una inflación y un interés de la derecha de que la situación se profundice aún mucho más. Mi madre, que es española y siempre posó de ser, como no era franquista, se creía de izquierda. Desde que yo era muy pequeño hablaba de la bomba social en Colombia, que estamos sentados frente a una bomba social, ¿sí? Y uno creía que cuando explotara la bomba social, eso iba a favorecer las ideas progresistas y de izquierda. No. Pero puede pasar lo contrario. Sí. Y a mí me angustia eso. Es decir, que la precarizar la situación, profundizar las injusticias, no es solamente un fenómeno de la pandemia. Ustedes pues recuerdan todos, venimos de la frustración del proceso de paz, de lo que ha significado tantos años de guerra, de paramilitarismo, de un deterioro en el país. Y la pandemia yo creo que ha sido una situación crítica, por supuesto, pero lo que estamos es frente a un deterioro muy grande. Y yo veo que, digamos, no tenemos la capacidad de reaccionar. A mí me parecieran hoy deprimentes esas reuniones de negociación, con ese paternalismo del que hablaba Oscar, con que sale el presidente a decir que cedimos en todo, cambiamos las cosas, vamos a dar la matrícula a cero, un tema grande, ¿no? Pero estamos hablando de 700,000 muchachos que están en la educación pública. Y yo les pregunto a ustedes que trabajan muchos en la educación privada, ¿será que los estudiantes de la Javeriana están pudiendo pagar la universidad? ¿Las familias? ¿O no están en la misma situación? ¿Cierto? Estamos dando educación en el país pública no en el sentido de si es privada o si es oficial, sino realmente cuando, por ejemplo, cuánta matrícula se ha perdido. Yo le pregunto a Oscar, a Jorge, que trabajan en instituciones pues privadas, que están encontrando que los muchachos tampoco tienen oportunidad. No se trata ese cuento en Colombia de que le vamos a dar gratuidad a los estratos 1, 2 y 3, a aquellos que hayan pasado el examen, que estén admitidos, pero eso cambia la situación. Totalmente. Entonces, en ese sentido yo estoy un poco pesimista. Sí, me parece que si a mí me dijeran apueste hoy, a mí no me sorprendería que personas como Germán Vargas Lleras volvieran a la palestra.
y volvieran a la derecha, a encontrar una derecha un poco más light, no del centro democrático, y que de alguna manera gran parte de la torpeza política se explique como un interés de atajar un crecimiento que está teniendo pues la izquierda o el centro de izquierda en la figura de Petro. Pero como les digo, soy ignorante en ese sentido. Sí, Marijo. Un comentario así rapidito a lo que dice Rafael en cuanto a que la incompetencia de este gobierno sea un acto deliberado. A mí me hace pensar un poco en el títere de Trump. Tú que es un títere, y Trump fue un títere que lo pusieron como un sofisma de distracción para que la gente criticara y que se pensara todo en Trump y jamás se diera cuenta de lo que estaba sucediendo detrás de este payaso. ¿Y en qué medida Duque también cumple esa función, no? Sí, yo tengo siempre complicaciones porque cuando yo leo las noticias y que este gobierno es inoperante y que esto, esas cosas nunca pasan gratis, ¿sí? Nunca son lo que dicen ser, porque hay intereses demasiado grandes que se mueven detrás de los gobiernos en todos lados. O sea, en América Latina eso es clarísimo, ¿sí? Los gobiernos no son gobiernos, son representantes de. En el caso de Chile es clarísimo, o sea, Piñera es el representante de las empresas nacionales y multinacionales que gobiernan este país, al fin y al cabo, ¿sí? Cuando se discute un royalty minero, que sería una forma, si se cobran impuestos a las mineras, de recaudar arcas fiscales para generar un proceso de redistribución, pues ni siquiera salió de la cuestión, ya está en el Tribunal Constitucional para ver si es legal o no es legal. Entonces, que si se pone en ese royalty minero, significa que se acaba la minería en Chile. A ver, o sea, en Australia el royalty minero paga el 48% de impuestos, la minería. Aquí paga el 42%, o sea, nada. Entonces, ¿quién manda en el gobierno? ¿Quién es el gobierno? Y yo creo que en Colombia pasa lo mismo que aquí, o sea, la gente que pone la cara, por decirlo de alguna manera, no es la que gobierna. O sea, los intereses que se mueven son demasiado grandes y estos países que son productores de materias primas muy importantes, ¿sí? Estamos en la olla por eso, o sea, cuando se firman los tratados de libre comercio, que no sé quién mencionó por ahí, creo que Juan José, los tratados de libre comercio siempre van en contra nuestro. Po. Ahora se quiere firmar un tratado del Asia-Pacífico, pero nosotros quedamos en el aire, ¿sí? Y cuando se trataba de firmar un tratado entre la Unión Europea y América Latina, olvídese, ¿sí? Nuestros agricultores llevaban todas las de perder, porque la agricultura en Europa está totalmente subsidiada. Entonces, cada vez que a alguien se le ocurre una brillante idea, los que salimos perdiendo siempre somos nosotros. Y el gobierno dice que trabaja para el pueblo. Olvídese, ¿sí? Es decir, eso no es cierto. Los gobiernos de América Latina trabajan para los amigos del gobierno y para quienes los pusieron ahí y financiaron sus campañas. Y en el caso gringo es lo mismo. Entonces, hay unos temas que son muy pesados y que contribuyen a que estas cosas como las que pasan en Colombia hoy y las que pasan hace mucho tiempo, porque esto no es de ahora solamente, ¿sí? La historia colombiana, aún cuando yo vivía en Colombia, las cosas eran siempre muy complicadas políticamente hablando. Entonces, y la pobreza está ahí, o sea, cuando uno lee las estadísticas, ¿cómo va a haber un porcentaje de la población como del 40% que está bajo la línea de pobreza en Colombia? Es un país riquísimo. Y donde uno planta un árbol y a la semana y a los 6 meses tiene frutas. O sea, por favor. Entonces, hay algo que no camina ahí, ¿sí?
Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, decisiones tan geniales como esta, o sea, en la Argentina sacaron las vacas y plantaron soya. ¡Genial! ¿A quién le conviene eso? ¿Sí? Ahora el terror es China. China ya está aquí adentro metida hasta las patas, ¿sí? En Chile es el primer país con el cual Chile negocia. Y por supuesto tiene minas, tiene esto, tiene todas sus materias primas y el litio, querido. El litio es un tema complejo. Entonces, todo este movimiento social, y yo comparto mucho de las cosas que se dijeron. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con lo que decía Rafa, con lo que dijo Oscar, con lo que dijo el negro, con lo que dijeron todos. ¿Para dónde vamos? Porque esa es mi pregunta. ¿Para dónde vamos? Porque no estamos en los años 60, no estamos en los años 70, donde más o menos había una idea de para dónde se podía ir. ¿Que nos salió mal la idea? Pues nos salió mal la idea, reconozcámoslo, ¿sí? Pero hoy, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la idea de sociedad distinta que estamos conversando? Porque eso es lo que a mí me tiene atravesada. ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos vivir? Porque además con todas estas historias que nos han atravesado, hemos perdido una cantidad de repères, no sé cómo se dice, de lo que era una vida tranquila y apacible. Ahora hay que tener muchas cosas para tener vida tranquila y apacible. ¿Y cómo se hace para tener muchas cosas? Entonces, ¿qué es la sociedad que queremos? O sea, ¿quién está discutiendo y pensando qué sociedad queremos? ¿Qué va a pasar con o sea, mi hija ya está vieja, con mis nietos, ¿sí? ¿En qué sociedad van a vivir? O sea, todo el mundo ahora discute el cambio climático, pero se discute hasta que los intereses, otra vez, empiezan a jugar para que todo se transforme en agua. Chile tiene un problema terrible de agua. ¿Y por qué tiene un problema terrible de agua? Porque el agua es privada en este país. Entonces, ¿cómo quieren que no tengan un problema de agua? Entonces, todo es así. Entonces, pero mi pregunta esencial es esta. ¿Qué sociedad queremos? ¿Para qué vamos a luchar? Porque antes luchábamos por la dictadura del proletariado, disque. Ya no tenemos ni siquiera dictadura del proletariado, porque no tenemos más proletariado tampoco. Porque esa es la verdad del cuento. Proletariado en sentido estricto del tío Carlito, no hay. Entonces, por eso me importaba tanto que conversáramos, además que me importaba mucho verles las caras, porque estoy muy atravesada con todo lo que está pasando. Necesitaba verlos, tenerlos cerquita, ¿sí? Entonces, y yo les dejo la pregunta ahí, o sea, ¿qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué estamos dispuestos a transar? Porque todo es una negociación, como decía el negro. Sí, hay que negociar. ¿Qué negociamos? ¿Cuáles son los términos de referencia de la negociación? ¿Lo que tenemos hoy? ¿Contra qué? Porque esa es como mi pregunta, que yo no tengo respuesta, se lo digo honestamente, ¿sí? Porque a mí cuando me preguntan eso, yo quiero vivir en una sociedad donde me dejen vivir tranquila, o sea, a la altura de la vida y con mis canas a cuestas, eso es lo que quiero. Que me dejen leer, que me dejen escribir, que me dejen escuchar música, esa paz. Y tener de comer lo necesario, o sea, tampoco necesito tantas cosas en la vida. Pero ¿y los que vienen atrás qué? Porque los que vienen atrás yo los conozco, o sea, viven a 5 cuadras de aquí los que vienen atrás. Y esos son los que me preocupan. ¿Qué sociedad vamos a nosotros? ¿Qué queremos de sociedad? Entonces, cuando yo veo a mis nietos con los teléfonos y la cuestión, me acuerdo tanto de Orwell que me viene terror pánico. Y yo no quiero esa sociedad.
¿Mm? Entonces, esa es como la pregunta que yo tengo esencial, o sea, y quiero que lo sepan y creo que lo saben todos, o sea, yo solidarizo con lo que está pasando, me importa demasiado lo que está pasando, pero la pregunta está ahí. ¿Por qué sociedad estamos peleando? Les dejo la palabra, queridos. Jorge, ¿quieres decir algo? No. Gloria Elena, ¿tú quieres decir algo? Bueno, si yo voy a decir algo en torno a eso, lamentablemente sí creo que, como lo mencionaban algunos de los que expusieron ahorita, de los que hablaron, el problema que tenemos grande es que es un estallido social, pero con una dirección muy débil, ¿eh? Es decir, no hay una propuesta política alterna a este gobierno que tenga fuerza, que tenga liderazgo, que pueda establecer consensos y que pueda asumir una dirección de esta situación. Además, porque también venimos de una tradición demasiado divisionista, personalista, y frente a eso no veo o no se ve, incluso en estas circunstancias, ni siquiera pues en el comité de paro, alguien que tenga la fuerza y la capacidad de coleccionar los diferentes sectores sociales que vienen participando de la protesta social. Yo creo realmente que también, yo sí creo que este movimiento ha logrado fraccionar la clase política y al gobierno mismo. Incluso el mismo uribismo le dio la espalda a la reforma tributaria y realmente todos los partidos políticos tradicionales y no tradicionales le sacaron el cuerpo y tuvo que retirar eso ya como por falta de sustancia, pues a eso. Igualmente, para Carmen Gloria, a mí la política de Uribe respecto que le saca el apoyo a Duque, no le creo nada. Ajá. Pero es que hay una cosa... No le creo nada. Es un tipo que está manipulando para ver cómo sigue en el poder. Es lo único que le importa. Exacto, eso es. Entonces no es que le saque el apoyo a Uribe. A Duque. A Duque. No es que le saque el apoyo a Duque. Es una jugada política. Es una jugada política que prácticamente cuando ve que la cosa no le funciona, trata entonces de manipular por otro lado. Entonces, el The Economist del día lunes dice que Uribe le sacó el apoyo a Duque. Como si eso fuera una gran cosa. Y no es ninguna gran cosa. Pero yo creo, profesora, que es que esta clase política, y lo he visto en las entrevistas que le han hecho a los dirigentes de los gremios económicos, están viendo la cosa color de hormiga. Sí, es decir, un país enviable en donde la economía se cae y lo que puede causar todo este cimbronismo es una falta, una incapacidad política de dirigir el Estado o dirigir la institucionalidad, en tanto que la institucionalidad está quebrada. No hay confianza en la institucionalidad, ni en las Fuerzas Armadas, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en nada, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en las entrevistas a los grandes gremios económicos es una preocupación muy grande y un llamado urgente al diálogo, porque ve que esto se le puede salir de la mano a todos. Absolutamente. Desde la clase política dirigente, desde el comité de paro, de una izquierda o unos grupos de oposición que tampoco tienen capacidad de liderazgo y una propuesta clara para el país. Entonces, frente a eso, yo siento que hay un resquebrajamiento también en la capacidad de dirección del Estado y de los partidos tradicionales de direccionar esto. Eso sí. ¿Algún comentario más? Sí, dos cositas. Diga, negro. Digamos, a ver, el primer comentario tiene que ver un poco con alguna de las preocupaciones planteadas por Rafa y Oscar en términos de la carencia de categorías teóricas para explicar o interpretar como todos estos fenómenos de lucha y resistencia en esta contemporaneidad y en este país particularmente.
Yo creo que eso es cierto. Hay esbozos de cierta, diría uno, cartografía, una cartografía conceptual que puede, digamos, ¿qué diría yo? Ayudar como a entender esto, orientar esto, conceptos como lo de diversidad, territorialidad, etcétera, género, etcétera, etcétera, pero que aún no son suficientes, de un lado para explicar y de otro lado para orientar. Entonces yo creo que, y lo otro es que casi siempre le parece a uno que las dinámicas sociales, esos cataclismos sociales que se viven, anteceden a la teoría. La teoría no existe para explicar esas cosas. Exactamente. De acuerdo. Y segundo, sí me parece a mí que nosotras, bueno, digamos como ciudadanos, como académicos, como trabajadores, yo sí creo que, digamos, un deber ético es presionar a lo que consideramos como digamos, como a esos liderazgos que creemos nosotros pueden contribuir a orientar por lo menos a corto plazo estos movimientos, presionarlos a que intenten hasta donde sea posible construir una sola voz. Es que, digamos, hay un reto histórico para esos nuevos liderazgos si creemos nosotros que esos liderazgos, por ejemplo, que puede llegar a encarnar Petro u otra figura política del centro de la izquierda, tiene que estar antecedido por la importancia de ser un liderazgo colectivo. O sea, yo creo que nosotros necesitamos presionar eso. Por ejemplo, desde como docentes, me parece que es urgente que nosotros podamos levantar una voz y llamar a que estos liderazgos tengan una mayor responsabilidad histórica, una mayor responsabilidad política con los destinos de la nación. Yo sí creo que no se compadece esas peleas internas en función de unas elecciones al margen de esta coyuntura política tan fuerte que estamos viviendo. Eso es lo que me parece a mí, y los dos comentarios que yo haría, pues como para... Porque yo sí creo, pues yo no veo un horizonte de futuro claro a mediano y menos a a largo plazo. Yo tampoco. Oscar. Bueno. Daño. A mí me preocupa, además comentarlo en este seminario es importante, que más allá de esta demanda de la gratuidad de la educación y una un poco más amplia de los estudiantes por la refinanciación de la universidad pública, una cosa que rearticularía problemas nacionales y clases sociales es una noción de reforma educativa fuerte. Es que no nos hemos dado cuenta qué tan fracturada está el acceso a la educación, qué tan fracturado está la educación de las universidades y el sector privado para ricos y el gran sector de la educación pública para pobres. Pues hace rato que lo han diagnosticado como un apartheid, pero es apartheid, pero además es una brecha que en vez de vérsele la posibilidad de cerrar, está cada vez más abierta, y las políticas y
incluso la gente de la Secretaría de Educación, ahora que estamos en una misión de educadores con la Secretaría de Educación, la visión que hay es una visión completamente tecnocrática de arreglar unas cositas, de hacer cierta eficiencia. No se deciden a dejar de financiar a las becas, pues con becas, en vez de presentar un fortalecimiento del sistema público, sobre todo en la enseñanza media, es decir, repensar los objetivos de la secundaria, del bachillerato, los objetivos, los métodos, el carácter mismo de la escuela. Hace rato, como historiador, yo vengo diciendo que ha habido en el país desde comienzos del siglo XX 3 o 4 intentos con la reforma de la misión, con la misión alemana de los años 25 para acá, introducir la noción de la escuela comprensiva, que es la propuesta socialdemócrata y progresista para la educación secundaria desde fines del siglo XIX, que consiste en una educación pública policlasista, es decir, una escuela pública secundaria policlasista, por un lado, es decir, de una calidad tal que no haya diferencia entre ir a una privada y una pública, y además con una organización curricular que permita acceder a múltiples especialidades, diversidades, pero al mismo tiempo una formación común, digamos, humanístico-científica básica y literaria. Una cosa parecida, digamos, en la onda de la escuela secundaria básica obligatoria española, toda esta línea, que son debates de fondo, que son debates sobre la relación, la diferencia entre formar para el trabajo y mandar a todos los chicos de la educación pública a especializarse en oficios técnicos en el SENA, y solo muy pocos salen a las universidades, que siguen reproduciendo las carreras clásicas prácticamente. Las nuevas carreras, en las cifras que manejamos ahora en la Secretaría de Educación, sobre las carreras que la gente está estudiando, es aterrador la deformación del perfil, porque las que más están demandando son carreras de administración de negocios y contabilidad y gerencia. El gran porcentaje de los jóvenes están creyendo que con eso van a ser gerentes, van a ser empresarios, ¿sí? No tienen para hacer un emprendimiento. Ese es el gran porcentaje. Y por el otro lado, eso es como un 56%. Y por otro lado, un pálido 7% de gente interesada en ciencias de la educación y descendiendo. No, pero eso es lo normal. O sea, aquí en Chile, la desesperación absoluta es que las inscripciones en la Facultad de Educación bajaron el 30% este año, querido. Entonces, no vamos a tener profesores. Ya no van a tener profesores. Pero las causas de eso nadie las mira. Porque no tiene que ver ni con los sueldos, no, tiene que ver con cosas mucho más profundas. Yo creo que una profesores van a ser los desempleados. Claro. Los profesores son los desempleados de las otras carreras. Exactamente. Entonces, el tema es que la reforma de educación es muy importante. Pero ¿para qué sociedad, Oscar? Es que mi problema está que el sistema educativo tiene que es que es el proyecto de sociedad el que tiene que estar decidiendo para dónde quiere ser esta reforma educativa. Exactamente. Simplemente... Es que ese es el tema para mí. Yolida, ¿tú querías decir algo? Porque vamos a ir cerrando. Sí, yo creo que eso que acabamos de tocar es muy importante y qué rico que lo pensáramos un poco más. Yo también soy profe de escuela. Yo soy profe de escuela. En este momento tengo un grado segundo, tengo 32 estudiantes. Alumnos. 22 alumnos, 22 venezolanos y el resto colombianos. Y una cosa pequeña, porque es un micromundo lo que pasa ahí. Y en estos días, por ejemplo, los niños me decían frases como: profe, si usted está en paro, yo tampoco hago guías y mi mamá también dijo que no me acompañaba, ¿cierto? O profe, primero la calle o la escuela, pues es decir, la calle o la tarea, ¿cierto?
o me decían, ¿usted qué hace todo el día en su casa, cierto? Es un asunto también que lleva a la pregunta, pues es decir, la pregunta mía es ¿qué es lo que hago yo como profesora en esa aula de clase? Porque claro, en este momento hay una desconexión porque estamos en paro. En este momento FECODE, de los últimos paros, 2015 al 2020, hay un asunto por la salud, por el salario, pero no se ha tocado, por ejemplo, la reforma educativa, o tampoco se plantea o hay en la mesa de negociación, no de diálogo, sino de negociación, el tema pedagógico. Eso no se ha tocado, lo pedagógico no se toca en las mesas de negociación de los últimos paros del 2015 ahorita al 2020, ¿cierto? Y ahorita menos. Porque hay un asunto también que yo me he preguntado mucho en este tema de la resistencia y del sindicalismo, es dónde se perdió también el ideal de FECODE por defender un maestro desde la pedagogía, por defender un maestro en el aula de clase, por defender un maestro en lo que nos toca. La salud es muy importante. El pago, el salario de los maestros es muy importante, pero esta semana volví a la marcha del hambre y yo decía, ¿cuál es la diferencia del pliego de peticiones de la marcha del hambre ahora? ¿Cierto? Es un asunto que como que se ha recrudecido, se ha profundizado en lo social, en lo cultural, pero el lugar del maestro también ahí donde se queda. Entonces yo decía, claro, yo qué me voy a hacer, yo estoy en paro, pero no me puedo desconectar de mis 32 alumnos. Todos los días los llamo, converso con ellos. Es decir, es un asunto también de un lugar político que también asume el profesor, el maestro, en ese vínculo que genera ahí y que de ese vínculo tampoco se habla, ese vínculo tampoco se nombra. Entonces casi como que los maestros quedamos enclaustrados en problemas de salud, en problemas de salario y ¿dónde queda lo otro? ¿Dónde queda lo que realmente se corresponde a nuestro oficio? ¿Cierto? ¿Dónde se queda eso de lo que pasa en esa aula de clase? Y lo otro es como ampliado ya como a la macro sociedad, es que no sé si tengamos en este momento representantes precisamente que vayan a defender esas políticas o que vayan a defender eso que esta situación nos está poniendo de frente. ¿Cierto? Porque ahorita cuando les planteaba, los profesores de las universidades nos estamos organizando, los estudiantes se están organizando, pero es casi como grupos por separado, porque inclusive dudamos de nuestros líderes. Inclusive dentro de las mismas organizaciones hay problemas éticos y también problemas filosóficos y también problemas de convicción y de principios. Entonces, claro, la pregunta ¿para dónde vamos? Sí, pues es una pregunta que uno dice, hasta la respuesta es desesperanzadora, como que no nos respondamos tan a la ligera, porque podríamos también caer en la desesperanza y la idea es también hacer, es decir, desde este lugar, ¿qué podemos hacer? Desde este lugar fijo acá, ¿qué podemos empezar a tejer también? Pues como para que la cosa mejore. Bueno, yo lamento mucho, pero tengo que cerrar el negocio porque aquí son las 9:30 de la noche para mí. O sea, creo que es hora de cenar, entonces, es hora de comer, como se dice en colombiano. Yo estoy muy, muy contenta de que estén todos allí. Para mí era más que importante verlos. Son mi gente como demasiado cercana, demasiado queridas, que yo he construido una historia con ustedes y esa historia yo no la voy a perder así de un paraguaso, ni mucho menos. Y no sé si nos vemos dentro de 15 días para discutir sobre Herbert o a lo mejor hay algún otro tema por el camino que nos trae a todos juntos otra vez dentro de 15 días. Entonces, te perdonamos, Rafa, que haya llegado tarde, pero te ponemos una marquita de todas maneras. ¿Sí? Me salvó Oscar, creo. Oscar también, que también llegó tarde. De todas maneras, una palabrita para recordar a nuestro colega y amigo Germán Mariño. Por favor.
Sí, que falleció hoy. Creo que para muchos de nosotros, pues fue un maestro, un trabajador incansable, creo, que aportó mucho a la educación popular y a la educación de adultos. La fuerza para que nuestro amigo Marco Raúl también se recupere. Y yo no sé, en colombiano se diría un madrazo contra este virus tan terrible que nos golpea todo el tiempo a todos y que nos está cambiando la vida con tanta fuerza. Esperemos que mantenernos juntos, Sí. por lo menos a través de estas pantallitas. Estas pantallitas son Gracias. esenciales, son esenciales, se han vuelto... Mire, para mí, yo siempre miré por encima del hombro al Facebook, pero hace un año que se ha transformado como en algo más que relevante. El WhatsApp, ni hablemos, y porque yo lo necesito, carajo. ¿Me entienden? Ya, ok. Está bien entendido, ¿sí? Entonces, agradecerte a ti esa preocupación por nosotros. Sí, no, muchas Por gracias. este país. Jorge, Enrique, yo soy lo que soy por ustedes. ¿Me entiende? Sí, sí, te Somos entendemos. porque somos entre todos. Exacto. Entonces, eso para mí no tiene... Ya, ok. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Esperemos que a lo mejor alguna vaina tengamos buenas noticias. No más. Okay. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, Que tengan muy chao, buena noche. chao, Ana. Gracias. Chao a todos. Chao a Gracias todos. a todos. Chao a todos. Jorge, Un abrazo, Rafa, que estén muy Gloria, bien. Gloria, Chao, solucione. todos. Chao. José, Tatiana. Oscar. Una feliz Hasta luego, noche Chao. para gracias. todos. Descansen. Feliz noche a todos. Chao.